Algunos recuerdan, y si no recuerdan, yo se lo recuerdo ahora. Y el mensaje anterior a este fue titulado La soberanía de Dios en la elección de Israel. Y Pablo inició esa primera parte de Romanos 9 de una buena manera, porque él les habló primero y les dejó ver su corazón pastoral. Él estaba dolido, triste, consternado, justamente porque la nación de Israel no había hecho caso a la voz de Dios. No lo hizo en el Antiguo Testamento cuando los profetas le llamaron hacia Dios una y otra vez, y luego cuando Cristo vino tampoco lo reconocieron como Mesías, y por consiguiente ellos estaban ahora sufriendo las consecuencias de ambas cosas. Yo mencioné en esa ocasión que fue bueno que Pablo comenzara hablándole de su amor por ellos, hasta el punto que él dice: yo desearía incluso ser maldición o anatema si fuera posible, con tal de que ellos fueran ser salvos, porque luego él pasa a describir una parte de la historia de Israel y de la elección de Dios que es difícil de digerir para el ser humano, porque en esencia en Romanos 9 nosotros comenzamos a ver que Dios claramente dijo: mira, el hijo de la promesa ha sido dado al hijo de la promesa, y ese no es Ismael, el hijo de Agar con Abraham, sino Isaac, el hijo de Abraham, pero con su esposa Sara. Esa es la primera parte de esa elección de Dios. No Ismael, sino Isaac. Pero Isaac entonces se casa con Rebeca y tienen 2 hijos, y los hermanos no solamente son hermanos, son mellizos. Y uno es Jacob y otro es Esaú. Y de repente en el texto de Romanos 9, versículo 13, nosotros leemos que la elección no se hizo sobre Esaú, sino sobre Jacob. De hecho, versículo 13 dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo no voy a emplear tiempo ahora para explicar la diferencia entre amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Tú puedes escuchar el mensaje anterior si lo necesita para entenderlo mejor. Ahora, mientras el mensaje anterior fue titulado La soberanía de Dios en la elección de Israel, este mensaje es titulado La misericordia de Dios en la elección de los suyos. Y nosotros vamos a estar leyendo desde el versículo 14 al 29, pero antes déjame explicarte lo que Pablo está haciendo en este texto. Una vez más, Pablo usa una diatriba, y una diatriba es una figura del habla, una forma de comunicación donde tú anticipas a gente que va a estar cuestionando algunas cosas, ya sea acerca de ti o acerca, en este caso, acerca de Dios. Tú imaginas una audiencia que pudiera ser esta. Imagino que en esta audiencia podrían haber algunas personas que pudieran objetar algunas de las cosas que yo enseño acerca de Dios o de su palabra, y anticipando las preguntas, yo hago las preguntas desde aquí y las respondo o doy una respuesta a esas interrogantes. Pablo hace exactamente lo mismo. Ya hemos visto esto en capítulos anteriores, esa forma de hablar o de comunicar verdades. En este caso tienes que recordar que el versículo 13, que fue donde lo dejamos la semana pasada, ahí Pablo dice que Dios a Jacob amó y a Esaú aborreció. Versículo 14 ahora, que es donde lo tomamos hoy. ¿Qué diremos entonces? Ante esa realidad, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Misericordia es lo que Pablo está enfatizando aquí. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene, ahí viene la palabra, misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Pablo responde: al contrario. ¿Quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así?
¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honoroso o honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dicen Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así también, o Isaías también, exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hecho semejante a Gomorra. ¡Wow! Pablo primero presenta la soberanía de Dios en la elección y sabiendo que eso iba a chocar a muchos, comienza ahora diciendo, ¿y entonces qué diremos? Esa es la pregunta número uno. Pablo se imagina 4 preguntas de parte de su audiencia a la que él da una respuesta y luego él viene atrás con 4 preguntas suyas para la audiencia, por así decirlo. Entonces la primera pregunta es, ¿qué diremos entonces? Y la segunda, inmediatamente después, ¿es Dios injusto? ¿Hay injusticia en Dios? La respuesta, de ningún modo. Es como, ¿cómo se te ocurre? Pablo no pudo esperar, tuvo como que inmediatamente responder. Y la implicación de ningún modo es que es imposible para el Dios infinitamente santo, justo, misericordioso y lleno de gracia, poder actuar en alguna ocasión injustamente. Recuerda, justo es lo que Dios hace y cuando a mí no me parece, tú te ajustas a lo que Él ha revelado. Cuando tú sigues leyendo lo que Pablo tiene que decir, tú te percatas que lo que Pablo está tratando de comunicarles a ellos y a nosotros es, número uno, que la criatura no tiene el derecho de cuestionar al Creador, en lo más mínimo. Es imposible. Número dos, que la criatura no conoce la gracia, la paciencia, la misericordia, el amor, la santidad de nuestro Dios y su benevolencia, y por eso Él juzga al Creador, pero lo juzga como Él es. Lo juzga conforme a su corazón. Tú y yo no confiaríamos en ningún ser humano que tenga poder absoluto a la hora de gobernar, y esa es la razón por la que las democracias tienen un poder judicial, uno legislativo, uno ejecutivo, justamente para que haya un balance de poder. Bueno, en la Trinidad no hay un balance de poder, pero es sobre una persona, Dios. Pero como yo no puedo confiar el poder absoluto sobre un ser humano, a nosotros nos irrita, nos molesta, nos da prurito el que Dios tenga poder absoluto en su persona. Entonces Pablo lo que hace, recuerda que es lo que se está dirigiendo a una audiencia predominantemente judía, entonces él dice, ok, ustedes conocen la historia, déjenme ir a la historia judía en el Antiguo Testamento para poderles responder a esta gente. Entonces cuando Pablo dice que es imposible que Dios sea injusto, inmediatamente después dice, porque él dice a Moisés, o dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Ahora, yo tengo que entender el contexto de esas palabras. Y este es el contexto. En Éxodo 32, Moisés sube al monte a hablar con Dios y el pueblo comienza a adorar un becerro de oro. Aarón, el hermano de Moisés, ha construido un becerro de oro con sus propias manos. Se lo ha dado al pueblo y le ha dicho, esos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y ahora entonces Dios, Éxodo 33, próximo capítulo, le dice a Moisés que él va a terminar con todo el pueblo. El pueblo entero merece perecer. Moisés interviene y en su intervención, interviene porque Dios le ha dicho, yo voy a dejar solamente, me voy a quedar contigo y voy a hacer una nación grande a partir de ti
Moisés dice, oye Dios, pero mejor bórrame a mí de tu libro y sálvalo a ellos. Está intercediendo por ellos. Al final de la historia, Dios, debido a la intervención de Moisés que se paró en la brecha, tal como dice el libro de los Salmos, a favor de Israel, Dios decide no exterminar a todo el pueblo, sino que la justicia se limitó a 3,000 hombres que murieron a espada, como fruto de la disciplina de Dios, y luego vino una plaga grande que terminó con la vida de muchos otros. En ese contexto, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? No voy a terminar con todo el pueblo, por así decirlo. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Ahora, si Dios hubiese acabado con todo el pueblo, se lo merecían y hubiese sido justo, porque lo merecían. Y esa es la realidad de cómo Dios lidia con nosotros. 3,000 hombres murieron, otro grupo grande murió fruto de una plaga, y Dios dice, bueno, sobre los que quedaron vivos yo tuve misericordia. Esa es la idea, ese es el contexto. Pero lo que Pablo está haciendo, estableciendo el derecho que Dios tiene de hacer conforme a sus propios propósitos, teniendo misericordia con algunos, aunque no lo tenga sobre todos. Si nosotros nos viéramos a nosotros mismos por lo que realmente somos, debiéramos regocijarnos en el hecho de que Dios tiene misericordia con algunos de nosotros y no aplica su justicia a todos nosotros. Porque todos nosotros somos merecedores de esa justicia. Hermanos, el problema está en que nosotros creemos que Dios nos debe misericordia. Dios no le debe misericordia a nadie porque la misericordia no es un derecho de nacimiento. No es un derecho con el que yo nazco, pero tampoco es un derecho adquirido. Está la realidad que no solamente con Dios ocurre así, cuando un rey, cuando un presidente, acabamos de verlo con la administración de Biden recientemente, que lamentablemente perdonó a diestra y siniestra a 4,000 y tantas personas, nunca visto antes en la historia, y no voy a entrar en los detalles. Pero desde la antigüedad los gobernantes han tenido el derecho de perdonar personas. Cuando un presidente o un rey o un emperador hacía tal cosa, estaba expresando misericordia, pero él estaba condenado, él no le debía misericordia. Si eso es verdad de nosotros, mucho menos debiéramos pensar que Dios nos debe misericordia, ni a ti ni a mí. Inmediatamente después que Pablo dice que Dios tiene misericordia de quien Él decida tener misericordia, en el versículo 16 Él dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cómo que no depende del que quiere? O sea que si yo quiero entrar al reino de los cielos y Dios decide no tener misericordia de mí, yo no entro. No, eso no es el problema. El problema es que nadie quiere entrar. Ya lo hemos dicho, lo hemos visto varias veces a lo largo de esta serie. Romanos 3, 10 y 11. Nadie busca de Dios. Pero seguimos pensando que como estoy dentro de la familia de Dios, quizás entonces yo andaba buscando de Dios. No, Dios salió a buscarte. Se presentó a tu vida y te encontró. Recuerda que tú no encontraste a Dios porque Dios no estaba perdido, era tú el que estaba perdido. Y Él fue el que te salió a buscar, y Él fue el que te encontró. Entonces, claro que no depende del que quiere, porque nadie quiere. Entonces, ¿de qué depende? De Dios, que tiene misericordia sobre algunos por razones que nosotros todavía no entendemos. Hermanos, recuerda que ni Lucifer, cuando fue creado para habitar en la presencia de Dios, ni Adán ni Eva, que fueron creados para habitar en el jardín, pero con Dios, ninguno de los tres quiso permanecer bajo el señorío de Dios. No, los tres quisieron su independencia y su autonomía e hicieron las cosas a su manera. Y si la verdad es conocida, tú y yo haríamos lo mismo, a no ser por la misericordia de Dios. Déjame ilustrártelo. Cada vez que tú o yo pecamos, en la forma que sea,
sabiendo que esta Biblia lo prohíbe. Eso es otra forma más de decirle a Dios, tú no gobiernas mi vida. Yo decido lo que yo quiero, lo que merezco, lo que me gusta, lo que me conviene, y tú no me mandas. No, yo sé que no lo pensamos así, pero si tú sabes lo que la Biblia prohíbe y sabiéndolo transgrede esa línea, eso es exactamente lo que acabas de decirle a Dios. Yo hago mis reglas y yo juego mi vida o juego a la vida por mis reglas. A lo que Dios pudiera responder, muy bien, pero si te condeno, no me juzgues. Porque lo que ocurre es que con frecuencia nosotros quisiéramos jugar a la vida por nuestras propias reglas y cuando violentamos entonces algún límite, quisiéramos decirle a Dios también hasta dónde pueden llegar mis consecuencias. Yo quisiera elegir mi camino y también elegir mis consecuencias. Y algunos de ustedes como padres han experimentado eso porque ustedes le han anunciado a alguno de sus hijos una consecuencia X y el hijo le ha dicho, porque yo lo sé porque yo mismo le he oído, no, pero mejor no me ponga eso, ponme esta otra consecuencia. ¿No le ha pasado? ¿No lo han oído? Pues así mismo el hombre quiere hacerle a Dios, porque yo mismo he oído en consejería, no pastor, porque es verdad, pero no fue para tanto, no fue tan grave lo que yo hice para que Dios me... Claro, tú no tienes la menor idea, ni yo tampoco, de la gravedad de tu pecado ni del mío. Tú no le puedes preguntar al pez si es verdad que el agua moja. Él nació en el agua. Tiene que preguntarle a alguien que vive en lo seco, que cuando le cae agua se moja para saber cuánto moja el agua. Nosotros nacimos en pecado, vivimos en pecado, crecemos en pecado, hacemos pecado, pensamos pecado. Y por tanto el pecado es natural. Esto es lo increíble del ser humano. El pecado no le ofende. La corrección sí le ofende. ¡Wow! O sea, el pecado que violenta la santidad de Dios y que a mí me daña, no nos ofende, es normal. La corrección que a mí me puede salvar es la que me ofende. ¿Te das cuenta lo centrado en nosotros mismos que estamos? Pero nosotros, como pensamos injustamente y actuamos injustamente, pensamos que Dios es como nosotros. Escucha lo que Dios le dice al pueblo de Israel en el exilio en Babilonia a través de su profeta Ezequiel, que estaba con ellos en el exilio. Ezequiel 18, 25. Ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Esto es Dios diciéndole a ellos. Pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué no soy justa? Dime, explícame, demuéstramelo. Pregunta para el pueblo, ¿no son ustedes los que actúan injustamente? 4 versículos más adelante, versículo 29, Ezequiel 18. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, no uno, no dos, no tres, el pueblo anda diciendo. El pueblo vive difamándome, dice Dios. El pueblo anda diciendo, no es justo el proceder del Señor. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Wow. Una vez más, el ser humano quiere ir en la dirección que él determine más conveniente y al mismo tiempo decidir cuáles serán sus consecuencias. Si es que merece alguna consecuencia. Porque a veces pensamos incluso que eso no merece que Dios me imponga ninguna consecuencia. Hermanos, recuerda, si Dios ejerciera su justicia, todos nosotros pereceríamos de la misma manera. Es un privilegio el que Dios quiera ejercer misericordia sobre un grupo en vez de ejercer justicia sobre todos nosotros. Eso es un privilegio. La misericordia de Dios es más bien un privilegio no merecido por ninguno de nosotros, que Dios, como Dios, aplica a su discreción, por razones que Él sabe y entiende que tú y yo ni sabemos ni entendemos. Entonces ahora, el apóstol Pablo, tratando de seguir
ampliando su argumento para aquellos que cuestionan a Dios, pasa al versículo 17, y le dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Ok. Número 1, Faraón no es una excepción en el sentido de que todo gobernante en toda la historia de la humanidad ha ocupado una posición porque Dios así lo permitió o lo colocó, como dice Romanos 13, 1 y 2. Todos los gobernantes. Muchos para castigo, justicia y otros para bendición del pueblo. Eso está ahí. De manera que Faraón, cuando Dios dice, para esto te he levantado, y a todos los demás también, con un propósito. Ahora, en este contexto, Pablo dice que Dios levantó a Faraón para demostrar su poder en él y para que su nombre fuera proclamado a lo largo de toda la tierra. Dios permitió que Faraón subiera al poder, ejerciera un poder tiránico sobre Israel, sobre Egipto e Israel que estaba esclavizado ahí, para luego él vencer la terquedad y el poder de Faraón y demostrar su poder para toda la tierra. Nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Nosotros no sabemos cómo Dios funciona, pero Él me ha revelado lo que Él ha hecho y lo que Dios quiere es que yo aprenda a ver cómo son sus caminos y yo pueda entonces abrazar lo que Dios ha hecho como bueno, válido y justo. Porque no entendemos. Déjame darte una ilustración. Ustedes han tenido hijos y otros los tienen en este momento, 3, 4, 5 años. Si ese hijo va y le dice, papi, mami, explícame con detalles cómo ustedes me hicieron. Yo estoy seguro que ustedes no le van a dar detalles de cómo ustedes lo hicieron, por así decirlo, cómo hicieron ese niño. No lo van a dar, primero, porque él no lo puede entender aún si se lo explicaran. Número 2, porque él no tiene la edad para poder digerir la moralidad de lo legítimo que es entre un padre y una madre legítimamente casado delante de Dios para poderle dar esos detalles. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Lo odia, lo ignora, le da una explicación real, verdadera, pero general de cómo son las cosas y que tú esperas que tu hijo te crea. Bueno, Dios nos da explicaciones generales, pero no va a perder su tiempo en explicarnos cosas que una mente finita no podrá entender. Y eso es parte de lo que encontramos en la palabra. Recuerda que Pablo escribió en Romanos 11:33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sus juicios no tienen fondo. Y sus caminos yo no lo puedo discernir, yo no lo puedo entender, excepto aquella parte que Él me revela. Recuerda que el énfasis del texto es acerca de misericordia. Versículo 15, que ya leímos. Él dice a Moisés, o dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Recuerda, por definición, la misericordia no es debida ni merecida. Dios no le debe misericordia a nadie. Déjame ampliar eso un poquito. La justicia de Dios, todo el mundo quiere, no, porque eso no es justo. Hermanos, si hay algo de lo que yo estoy contento es que Dios no es justo. No me juzgue todavía. Dios no es injusto para con los suyos. Entonces, ¿qué es lo que es? Misericordioso. La misericordia no es justicia, pero tampoco es injusticia. Entonces, ¿qué es? Está más allá de la justicia. La única razón por la que tú puedes llegar a ser hijo de Dios, como cantábamos, es por misericordia. Yo me alegro de que Dios realmente nos vea con misericordia. No se te atreva a decirle a Dios, hazme justicia, porque va a quedar muy mal parado o no va a quedar nada de ti. Créeme. De manera que es un privilegio que Dios se haya dignado de aplicar misericordia a algunos de nosotros. Si yo terminara en el infierno, yo y el resto de los que estemos ahí,
recibimos lo merecido. Nadie llega a la condenación injustamente, créeme. La misericordia es otro atributo de Dios. Está la justicia y está la misericordia. La misericordia es el atributo de Dios que cuando Él lo aplica a alguien o a un grupo, entonces no recibimos lo que merecemos. ¿Tú ves la diferencia? Nosotros merecemos ser condenados. Cuando Él nos ve y nos trata con misericordia, no recibimos lo que merecemos. Por eso es que Jeremías en su libro Lamentaciones dice, si no fuera por tus misericordias, que son nuevas cada mañana, ya hubiésemos sido consumidos. Hermanos, al final de cada día, si no fuera por su misericordia, tú y yo hubiésemos sido fulminados. Porque todos los días violamos su ley. En ningún momento tú cumples con su ley. Es su misericordia en Cristo, por Cristo, que tú y yo estemos con vida todavía. Y es por eso que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 18, así que Dios tiene misericordia del que quiere, porque no se la debe a nadie, y al que quiere endurece. Ahora, no vaya muy rápido para pensar, bueno, si Dios endurece el corazón, entonces Dios es autor de pecado. No. Si tú revisas el registro bíblico, Dios nunca ha endurecido el corazón de nadie que no se haya endurecido primero. Es diferente, pero para darte una de las ilustraciones, en doctrinas difíciles de digerir, nos ayudan. Tú tienes un hijo, no sé, 8 años, 9, 10, le está diciendo que no monte bicicleta de una manera o de una forma en un lugar. Y él sigue. Fulano, ya te dije que no monte bicicleta ahí, que te puede caer y te da un golpe, y él sigue. Y un día tú le dices, no, sigue, está bien, déjalo. Y alguien viene, pero mira, no, déjalo, a ver si aprende, déjalo, que se caiga. Y entonces se cae y se da un golpe y tú le dices, ay, para que coja. ¿Que coja qué? Experiencia. Que obedezca, que aprenda. ¿Tú has hecho cosas así, no? Sí, claro. Pues Dios, cuando tú te endureces, y eso es lo que quiere, Él te dice, está bien, sigue tu camino. Faraón fue endurecido por Dios después que él se endureció a sí mismo. Déjame leértelo. Éxodo 7:13. El corazón de Faraón se endureció. Dios no lo hizo. 7:14. El Señor dijo a Moisés, estamos en Éxodo, el corazón de Faraón es terco. Se niega a dejar ir al pueblo. O sea, que hay una plaga. Dice que lo va a dejar ir. Después dice que no. Aquí va otra plaga. Dice que lo va a dejar ir. Después dice que no. Es terco. Se niega a dejar ir a mi pueblo. 7:22. El corazón de Faraón se endureció. 8:15. Faraón endureció su corazón. 8:32. Faraón endureció su corazón. Y las mismas expresiones aparecen en 9:7, 9:32 y 9:34. Él endureció su corazón. Una vez, en 9:12, después que lo leemos en el capítulo 7, después que lo leemos en el capítulo 8, en 9:12, una sola vez, el texto dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora, la pregunta surge, ¿cómo es que Dios endurece el corazón de alguien? Porque Dios no es autor de pecado. Entonces Dios no te empuja a pecar, no induce pecado en tu mente o en tu corazón, no te inclina al pecado. Santiago 1, 13, 14, alrededor de esa área te dice que Dios no es nunca el autor de pecado, cada cual es seducido por su propia concupiscencia. Entonces, ¿cómo es que Dios endurece el corazón de las personas? Simplemente te dice, ¿quieres ir en esa dirección? Ya te he advertido una vez, un profeta, otro profeta, con la nación de Israel, ya bien, puedes ir. Con eso, Dios le ha dado permiso a que siga el camino de su voluntad, pero Dios no ha endosado, no ha aprobado, no ha aplaudido el que tú quieras ir por ese camino. Él trató de evitarte. Cada plaga le dio a Faraón una oportunidad para ablandar su corazón y arrepentirse, pero no quiso. Eso es como es. Míralo como aparece en Apocalipsis. Ya al final, capítulo 22.
Llega un momento donde Dios dice, ¿sabes qué? La suerte está echada. Y entonces, escucha lo que dice, 22:11. Que el justo siga haciendo injusticias. Déjalo. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia. Y el que es santo siga guardándose santo. Lo que Dios está diciendo en ese momento, ya deja a cada cual que haga lo que quiera hacer. No lo reprendas más. No lo llames al camino más. No le pida que se arrepientes más, que se arrepienta. No le prediques más. No lo llames más al arrepentimiento. Déjalo. Porque la suerte ya está echada. Hermanos, no hay nada más terrible. Cuando yo lo pienso en la posibilidad de que eso pudiera ocurrir, se me paran los pelos de punta. No hay nada más terrible que Dios te diga, está bien, vete en la dirección de tus deseos. Porque si la realidad es conocida, hermano, lo leímos en el texto, el pastor Enrique aludió a esta realidad en su oración. Si Dios nos deja nuestro propio albedrío, seríamos tan malos como Sodoma y Gomorra. Está en el texto que leímos. La única razón por la que tú y yo no somos tan malos como Sodoma y Gomorra es porque Dios interviene, aún en el caso del impío. Dios interviene, ¿sabes cómo? A través de leyes de las naciones, a través de un gobierno, a través de un esposo, de una esposa, de hijos, de amigos, leyes que te imponen límites de velocidad, hasta dónde a qué edad puede comenzar a tomar alcohol, una serie de cosas, incluyendo la conciencia del ser humano, que Dios usa para frenarte. Pero si Dios te dejara completamente a tu libertad, nosotros seríamos tan perversos como la gente de Sodoma y Gomorra. Wow. Pregunta número 3 de Pablo para su audiencia. ¿Me dirás entonces por qué pues todavía reprocha a Dios? Inmediatamente otra pregunta, sin respuesta. 3 y 4 están juntas. Porque ¿quién resiste a su voluntad? Pablo está diciendo, bueno, algunos de ustedes están pensando que como Dios permitió que Faraón subiera, como Dios permitió que Faraón se endureciera, y él fue que lo permitió, entonces ¿por qué reprocha a Dios? Yo no entiendo. ¿Por qué él fue que lo permitió? Hey, el que yo lo permita no dice que yo lo apruebe ni que yo lo endose. Para nada. El problema es que en vista de la terquedad de Faraón, Dios dejó que él siguiera su camino y luego lo juzgó, como lo merecía. Pero eso está a lo largo de toda la Biblia. Eso no es solamente con Faraón. Dios le dice a Jonás, vamos para Nínive. Jonás dice, yo no voy para Nínive. Dios le dice, está bien, vete para donde tú quieras. Y Jonás coge en la dirección opuesta y luego Dios lo disciplina y lo castiga y él termina en el estómago de un gran pez por 3 días dando vueltas como una batidora. Pero él te dejó, claro, yo te dejé. Pero luego yo te aplico las consecuencias, porque tú no las decides, yo las decido. Y lo mismo con Nabucodonosor. Nabucodonosor, Dios lo subió al poder, claro, porque Romanos 13 dice que todas las autoridades que están ahí porque Dios las ha colocado. Y luego Nabucodonosor comenzó a vanagloriarse y Dios lo dejó hasta que él chocó con la soberanía de Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? A Nabucodonosor, de ahora en adelante tú vas a comer hierba con las bestias del campo por 7 años hasta que tú reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien él le place. ¿Ok? Ok. 7 años. Y 7 años pues él levantó los ojos al cielo y reconoció que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Entonces Pablo no le da respuesta a la pregunta 3 y 4. La 3 era, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Esa es la 3. La 4, porque ¿quién resiste a su voluntad? Lo que Pablo hace es como que Pablo, él conoce el Antiguo Testamento, él sabe lo que Dios le hizo a Job, él le hace a su audiencia lo mismo que le hizo a Job, ignoró sus preguntas. Y entonces Dios, después que Job tenía todas estas preguntas, no le contesta ni una sola, y le hace a Job 61 preguntas, una detrás de la otra. Lo que Dios estaba tratando de que Job entendiera es lo poco que él conocía a Dios.
lo poco que lo conocía, lo limitado que era su entendimiento para juzgar sus propósitos y sus caminos, la irreverencia que representa de parte de la criatura caída, pecaminosa, esclavizada al pecado, de atreverse a cuestionar al Dios del cielo y la tierra. Entonces, cuando Dios se le aparece a Job, no le responde una sola pregunta, y del capítulo 38 al 40 le hace 61 preguntas y comienza con esta sola. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Cómo diríamos eso en dominicano? ¿Quién es este que habla basura, vacuencia, disparate? Y Job no recibió ni una sola respuesta. ¿Sabe lo que hace en el 42:6 al final? Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo aprendió de Dios. Cristo lo hizo también. ¿Con qué autoridad tú haces estos milagros? Dice, bueno, ¿y con qué? Dime una cosa, ¿Juan el Bautista vino de parte de Dios o de parte de quién fue que vino? Bueno, hablaron entre ellos. Bueno, no sabemos, bueno, pero yo tampoco le voy a responder la pregunta. Pablo está haciendo lo mismo con la pregunta 3 y 4. Esto es lo que Pablo hace. Tú ves que Cristo le hicieron una pregunta, ¿con qué autoridad tú haces estos milagros? ¿O tú enseñas o perdonas pecados? Y le responde con una pregunta. Bueno, ahora Pablo creó en su mente 4 preguntas que la audiencia probablemente le estaría haciendo a él, pero ahora él crea 4 preguntas para su audiencia. ¿Ok? Pregunta número 5, pero estas son de Pablo ahora para la audiencia. Al contrario, ¿quién eres tú? Pregunta número 5. Oh, hombre que le contesta a Dios. Pablo está tratando de derrumbar la actitud orgullosa y rebelde en la criatura. Bien dice Leon Morris, uno de los académicos del Nuevo Testamento, en su comentario, escucha, el pecador está fuera de su liga cuando trata de cuestionar a Dios. Yo no sé si tú has oído esa expresión entre nosotros. En inglés es más o menos común, pero yo sé que la he usado yo mismo entre nosotros. Tú dices, no, yo no juego en esa liga. O sea, ahí yo no llego. Esa sería la expresión dominicana. Y Morris está diciendo, el pecador, él no juega en la liga donde Dios juega, por así decirlo. Él está fuera de su liga. Y agrega entonces, el pecador ignora el hecho de que el Creador constantemente hace cosas que la criatura no entiende ni puede entender. Ni entiende ni lo puede entender. Y eso es lo que Pablo está tratando de ayudarle a entender. ¿Quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? Pregunta número 6 ahora. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Pregunta número 7, una detrás de la otra. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? La metáfora del uso del alfarero con la arcilla aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento. Aparece en Isaías 29, 15 al 16, Isaías 45, de 8 al 10, y aparece de manera particular en Jeremías 18, del 1 al 6. En ese texto, Dios instruyó a Jeremías y le dice, mira, baja a la ciudad, a la casa del alfarero. Y entonces él llega ahí y encuentra que el alfarero había hecho una arcilla y después de hacerla, él mismo con sus manos la destruye y comienza a hacer otra de otra forma. Y Dios le dice a Jeremías, así mismo yo voy a hacer con la casa de Israel. Es una figura del habla para comunicar algo. Y Pablo está usando esa figura ahora, está diciendo, pero dime una cosa. El objeto hecho de barro tiene derecho de decirle al alfarero, ¿y por qué tú me hiciste así? Lo impresionante es, bueno, y alguien puede argumentar, para luego hablarte de seguir hacia donde iba, alguien puede argumentar, bueno, pero que nosotros somos personas de carne y hueso y no somos barro. Y ahora escuchen, nosotros queremos defender o argumentar o cuestionar cuando Dios elige para misericordia a uno y no a otros. Pero resulta que múltiples mujeres y hombres, y abogados y jueces, discuten, defienden y han pasado leyes para concederle a la mujer
el derecho de elegir si la criatura en su vientre muere o vive. Entonces queremos darle al ser humano el derecho de matar una vida para yo seguir la mía, pero el creador que creó la criatura no tiene el derecho de poder hacer misericordia sobre uno y no sobre el otro. Totalmente irracional. Sobre todo, que cuando Él aplica misericordia, se la aplica a gente que tampoco la mereció. O, hoy en día, padres quieren tener el derecho de ir a fertilización in vitro y tener la potestad de elegir el sexo del niño que ellos quieren, de manera que estos tres embriones masculinos, destrúyelo, porque yo lo que quiero es una hija, yo quiero que me implanten estos femeninos. Ellos quieren tener ese derecho sobre la vida ajena, pero Dios el Creador no tiene el derecho de elegir uno sobre otro. ¿Te das cuenta de, cuál es la palabra? De lo rebelde y presuntuoso y narcisista que el ser humano es, que cree que tiene derechos que Dios no tiene. Pregunta número 8. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo que Pablo está haciendo ahora es ayudándole a entender, escúchame, es que Dios se pasa la vida tolerando gente que merece ser destruida ipso facto. Déjame ilustrártelo con una historia de la Biblia que tú conoces muy bien. Supongamos, yo voy a usar esa pregunta de Pablo, ¿y qué si Dios soportó a los vasos de ira para luego demostrar su poder? Que ya estaban destinados para destrucción. Es como, vámonos al diluvio. Dios le dice a Noé que va a llover, que comienza a hacer una barca. Por 120 años, Dios toleró el pecado de esa generación. 120 años. Una generación que Génesis 6:5 dice, o la describe de esta manera: era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Segunda de Pedro habla de que Noé predicaba a esa gente. Y por 120 años ellos le dieron la espalda a Dios. No puede juzgar a Dios si 120 años después viene y te trae el diluvio y arrasa con todos ustedes. ¿Con qué cara? ¿Con qué derecho? Entonces, lo que la historia de la Biblia nos enseña es que nosotros tampoco podemos cuestionar a Dios cuando Él le da a esas poblaciones, como la del diluvio, lo que merecían después de 120 años. Y Pablo dice, y que si Dios, dispuesto a demostrar su ira, o sea, Él estaba dispuesto a demostrar su ira al final de los 120 años y hacer notorio su poder, soportó por 120 años, es una ilustración, con mucha paciencia a los vasos de ira, a esta generación. ¿Y qué? Y luego Pablo dice en el versículo 23 y 24, y si lo hizo así, permíteme seguir en la ilustración del diluvio, para dar a conocer, versículo 23 del texto de hoy, las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los gentiles, sino también de entre no solo entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Son los versículos 23 y 24, que Pablo está diciendo, imagínate el diluvio otra vez, y que si Dios soportó por 120 años a estos vasos de ira, para al final, entonces Él demostrar su poder y su gloria, y la gloria de su misericordia sobre los vasos de misericordia, como Noé y su familia. Que el texto de Génesis nos dice que Noé encontró gracia, no justicia, gracia
ante los ojos de Dios. Porque ahora es que la gracia que Dios tuvo con Noé y su familia, ahora es que se ve grande. Cuando tú ves que Dios acabó con un planeta entero y del planeta entero salvó solamente a una familia que merecía ser destruida también, pero por su misericordia Dios le visitó con la riqueza de su misericordia. ¡Wow! Eso es lo que Pablo está diciendo. Si Dios tolera a esta generación perversa y torcida, que es lo que como Pablo califica a su generación en la época cuando le escribe a los filipenses, para entonces, en contraste con esa generación perversa y torcida, levantar una iglesia que pueda vivir en santidad y sobre esa iglesia demostrar su poder y la riqueza de su gloria y que, hermanos, tú y yo no entendemos la santidad de Dios, no entendemos los derechos que Dios tiene, y tú y yo debiéramos levantarnos todos los días diciendo, wow, yo no puedo creer que estoy vivo. Jeremías lo entendió. Jeremías dice, si no fuera por tu misericordia ya nos hubiese consumido. Todos los días Dios renueva sus misericordias sobre los vasos de misericordia. Todos los días. Pablo dice en el versículo 24 que esos vasos de misericordia tienen que ver con no solamente de nosotros, a quien llamó, entre nosotros los judíos, versículo 24, sino también entre los gentiles. En otras palabras, Dios no ha acabado con Israel todavía. Dios tiene un plan, y a eso es que él alude ahora en los versículos 25 y 26. Escucha, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Déjame parar ahí, porque eso tiene un contexto. Si tú vas a profeta Oseas, por eso es una cita de Oseas, porque el texto lo dice, como también dice en Oseas. Entonces tú vas a Oseas y busca eso. Oseas se casó con una mujer adúltera, con la intención expresa de demostrar lo que Israel era con Dios, y con la intención expresa de demostrar lo recalcitrante o lo reluctant, lo mucho que Israel se opuso a Dios mientras permanecía en sus adulterios con dioses paganos. Y le dice a Oseas, ve y cásate. Pero resulta que él se casa con esta mujer, Gomer, y tienen un hijo. Y Dios le dice a Oseas, le va a poner por nombre Lo-Ammi, que significa no son mi pueblo. ¿A quién se lo estaba diciendo? Bueno, si tú lees el contexto de Oseas, se lo estaba diciendo a las 10 tribus del norte de Israel, que se habían desviado. Y tú puedes leer en los profetas que Dios le dio carta de divorcio a Israel en un momento dado, a las 10 tribus de Israel. Es como que los deseché. Pero Pablo dice aquí ahora que Dios también dijo, y sucederá que en el lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, hay un grupo que Dios todavía va a rescatar de ese grupo de tribus. ¿Quiénes son? Isaías 27 y 28 y 29. Bueno, versículo 27, 28 y 29. Comenzó a leer. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Solo la elección de Dios será salva, aún de esas 10 tribus. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiésemos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¡Wow! Hermanos, tú ya no entendemos. Ni entendemos la santidad de Dios en su grado extremo, cuyos ojos son tan puros que no toleran ver el pecado.
que abandonó a su Hijo en la cruz cuando cargó con mis pecados y le dejó sentir a su Hijo el abandono de Dios cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque yo soy santo y tú estás cargando con el pecado de la humanidad, por eso te abandono. Para que tú y yo no fuéramos abandonados por Dios, Él abandonó a su Hijo en la cruz y le dejó caer el peso completo de su ira. Entonces no puede ser que mañana en la mañana yo me levante como un levante a vivir la vida como si no importara la santidad de Dios y como si Dios no me llamara hijo suyo, porque si soy hijo de Él, Él quiere que yo me comporte como que Él es mi Padre. Y eso yo no te lo digo a ti solamente, eso yo me lo digo a mí. Hermano, no hay nada que yo te haya dicho en 27 años que yo no me haya dicho primero. Y si lo hiciera, peco. Porque yo no leo la palabra de Dios para que rebote hacia ustedes. Yo leo la palabra de Dios como un espejo que me retrata a mí primero para que yo pueda hablarle a ustedes. Yo creo que cuando nosotros leemos pasajes como estos, tenemos que estar tan agradecidos de la misericordia de Dios, no solamente el día que me salvó, todos los días. Precisamente porque si Él me tratara con justicia, yo ni te conociera ni tú me conocieras a mí. Y eso es lo que merecemos. Entonces yo creo que al cierre de este mensaje, que no se nos ocurra pensar, que no pase ni siquiera por la mente, pero eso como que no es justo de parte de Dios. Porque el día que tú y yo queramos justicia, Dios te la puede dar. Pero créeme que no te irá bien. Lee el Salmo 51, que es lo que David le pide a Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten compasión de mí. Ese debe ser el grito tuyo y mío todos los días. Y es un privilegio si Dios visita esa misericordia sobre ti y sobre mí. Padre, gracias. Gracias por tu Hijo, porque cada acto de misericordia, de bondad, de amor, de gracia, de benevolencia en favor nuestro es a precio del Hijo que tú le ofreces. Como diríamos en nuestro país, a costa del Hijo. No hay nada con el que tú me bendiga que no sea en Cristo, a través de Cristo y por Cristo. Oh Dios, ayúdanos a nosotros tus hijos a vivir a la altura de tu llamado, a reflejar tu carácter a un pueblo que no te conoce, a honrar la misericordia con la que tú nos has tratado y nos has visto, a honrar tu benevolencia. Y ayúdanos de esa misma manera a ser vasos de misericordia para con otros. Señor, gracias. Recuérdame dónde me encontraste. Recuérdame de dónde me sacaste. No solamente el día que me salvaste, de dónde me has sacado múltiples otras veces, o de dónde me has evitado caer. Por tu gracia y por tu misericordia, dadas a tus hijos en Cristo. Ayúdanos ahora al cantar, a saborear de una manera más dulce tu brazo de misericordia para con nosotros. Y Señor, abre los ojos de alguno aquí que todavía no tiene salvación, o de otros que quizás entraron en salvación, pero no están viviendo la vida de salvación que tú compraste, que necesitan regresar. Haz retumbar en sus cabezas tus palabras en el Antiguo Testamento: volveos a mí, a fuente de agua viva. Abandona tus cisternas agrietadas que no retienen agua. Ven a mí para que puedas beber el agua viva para vida eterna.
en Cristo Jesús. Amén. Amén. I sent my name into the void. It came back shaped like fractured noise. My hands dissolve, my pulse is slow. Time hums in loops I used to know. Stars don't blink, they stare me down. Misaligned. Orbit failed. Transmission ends. I remain. The door is closed, the world's outside. We breathe in whispers, we never hide. The air remembers what we've been. In the room we don't exist in. No clocks, no names, no rules to break. Just hearts pretending they're awake. If love's a crime, we serve it here in silence, safe and crystal clear. In the room we don't exist in, we're alive, though the world can't listen. Every touch rewrites what's real. Every breath is ours to steal. Your hand is light, but heavy too. The truth dissolves
moves when I'm with you. The walls have seen but never speak. Our love's a storm that feels so meek. We fade before the morning's thin. The world forgets where we have been. But when I close my eyes, I'm still within the room we don't exist in. In the room we don't exist in. We're alive, though the world can't listen. Every touch rewrites what's real. Every breath is ours to hang drum echoes soft and slow like raindrops in a dream shadow. Piano weaves what words can't say, and cello cries the night away. When daylight calls, we fade, we dim, but love still hums beneath our skin. And when I dream, you draw me into the room we don't exist in. The wind in whispering your name through every night, it sounds the same. 1,000 miles, yet I can hear your voice that calms my every fear. I see your hands in morning light. They held my dreams, they shaped my life. The world is cold, but I still find your lullaby within my mind. Mother's voice in the wind, calling me home again. Through the noise of the world outside, your song still echoes deep inside. Though I'm far, I still begin with mother's voice in the wind. I chase the days, I cross the sea, but still your breath comes back to me. Each gentle breeze, each fallen leaf carries the love you left in me. The city hums, the stars grow dim, but I can feel you from within. Your words like light upon
distance ever can rescind the love that lives within. And when my journey finds its end, I'll hear your voice in